La Junta ha aprobado a Carlos como nuestro nuevo vicepresidente de Producto e Innovación. Por un segundo, honestamente pensé que había escuchado mal a Daniel Delgado. Estaba sentada en la sala de conferencias ejecutiva de Sistemas Energéticos del Sol con recursos humanos a mi izquierda, nuestro director de finanzas frente a mí y 3 directores senior con los que había trabajado durante años. Había entrado a esa reunión creyendo que Daniel finalmente iba a anunciar el ascenso que me había prometido. En cambio, su hijo de 29 años estaba sentado en el extremo de la mesa, vistiendo un traje nuevo y una sonrisa de satisfacción. Daniel juntó las manos y me miró como si estuviera dando una noticia de rutina. Natalia, tus fortalezas técnicas son demasiado importantes para perderlas a nivel operativo. Carlos se encargará del liderazgo ejecutivo. Tú le reportarás a él y lo ayudarás en su transición durante los próximos 90 días. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había pasado 11 años ganándome un puesto que nunca tuvieron la intención de darme. Mi nombre es Natalia Bravo. Tenía 42 años entonces, directora senior de Ingeniería de Producto. Y durante los 18 meses anteriores, había estado haciendo la mayor parte del trabajo de vicepresidenta sin el título. Si alguna vez te han dicho que capacites a la persona a la que le dieron el ascenso que te ganaste, ya sabes cómo se siente ese tipo de reunión. Pero lo que sucedió después lo empeoró. Carlos se reclinó en su silla y me dedicó una pequeña sonrisa. No te lo tomes como algo personal, dijo. El liderazgo ejecutivo requiere más que saber cómo funciona la maquinaria. Nadie se rió. Nadie me defendió tampoco. Sentí que mi cara se enrojecía, pero mantuve mi voz firme. Este era el mismo hombre que se había unido a Sistemas Energéticos del Sol 9 meses antes en estrategia corporativa. Nunca había dirigido un equipo de ingeniería, nunca había gestionado el lanzamiento de un producto, nunca se había sentado en una escalada con un cliente a las 2 de la mañana, nunca había cargado con la responsabilidad de una instalación fallida en campo con millones de pesos en juego. Yo sí. Daniel lo sabía, recursos humanos lo sabía, todos en la sala lo sabían. 6 meses antes, Daniel me había dicho que si entregaba la nueva expansión de la serie Alfa a tiempo, tendría la experiencia y la visibilidad ante la Junta necesarias para el puesto de vicepresidenta. La entregué 3 semanas antes. Ahora, me decían que le enseñara a su hijo cómo dirigir la organización que yo había construido, así que hice una pregunta. ¿El cambio en la línea de reporte es efectivo de inmediato? Daniel asintió. Sí. Y Carlos tiene plena autoridad sobre la estrategia de producto y la plataforma de la serie Alfa. Sí, dijo, necesitamos una transición limpia. Miré a Carlos. Todavía sonreía. Entendido. Eso fue todo lo que dije. No discutí. No le recordé a Daniel su promesa. No enumeré los lanzamientos que había salvado o los clientes que había conservado. Había pasado demasiados años creyendo que el buen trabajo eventualmente hablaría lo suficientemente fuerte por mí. Aparentemente, había estado hablando en la habitación equivocada. La reunión terminó 10 minutos después. Mientras la gente recogía sus computadoras portátiles y tazas de café, Carlos se detuvo junto a mi silla. Necesitaré el paquete completo de transición para el viernes, dijo. Hojas de ruta, registros de clientes, archivos de proveedores, procedimientos de ingeniería, todo, por supuesto. Y toda la propiedad intelectual de la compañía. Esa frase captó mi atención. Lo miré. Toda la propiedad intelectual de la compañía. Me dedicó la misma sonrisa burlona. ¿Sabes a lo que me refiero? Todo lo relacionado con la plataforma. Sí sabía a lo que se refería. Y ese era el problema, porque Sistemas Energéticos del Sol era dueña de muchas cosas conectadas a la serie Alfa, el diseño del producto, el proceso de fabricación, la interfaz de software, la documentación para el cliente. Pero la patente central debajo del producto más valioso de la compañía, esa no pertenecía a Sistemas Energéticos del Sol, me pertenecía a mí. Y a juzgar por la expresión de Carlos, nadie se había molestado en decírselo. 11 años antes, Sistemas Energéticos del Sol se veía muy diferente. No era la pulcra compañía de tecnología energética con grandes clientes comerciales y una línea de productos de 9 cifras en la que luego se convirtió. En aquel entonces, era un modesto negocio industrial que intentaba diferenciarse de competidores mucho más grandes. Y yo no era una ejecutiva.
Era una ingeniera con una pequeña consultoría de investigación de 2 personas, demasiadas facturas y un prototipo en el que creía más que nadie. Antes de que Sistemas Energéticos del Sol me contratara, había pasado casi 3 años desarrollando una arquitectura adaptativa de balanceo de baterías para el almacenamiento de energía comercial. El sistema ayudaba a distribuir la carga de manera más eficiente, reducía el estrés térmico en grandes módulos de baterías y mejoraba el rendimiento a largo plazo. Más importante aún, lo había patentado a mi propio nombre antes de convertirme en empleada de Sistemas Energéticos del Sol. Daniel vio la tecnología por primera vez en una conferencia regional de energía. Vino a mi stand de demostración 2 veces en una tarde, luego me invitó a cenar. Me dijo que Sistemas Energéticos del Sol necesitaba exactamente lo que yo había construido. Le dije que estaba dispuesta a licenciarla, pero que no estaba dispuesta a regalarla. En ese momento, la compañía no podía pagar el precio que yo quería por una venta total de la patente. Sus abogados propusieron otra estructura. Yo mantendría la propiedad. Sistemas Energéticos del Sol recibiría una licencia comercial exclusiva dentro de mercados definidos de almacenamiento de energía. Yo me uniría a tiempo completo y ayudaría a convertir la tecnología en un producto escalable. Sonaba justo. Más que eso, sonaba como el comienzo de algo que podría pasar mi carrera construyendo. Así que dije que sí. Esa decisión cambió tanto mi vida como la de la empresa. En los primeros años, trabajé constantemente. Me quedaba hasta tarde antes de las demostraciones para clientes. Tomaba llamadas durante las cenas familiares. Llevaba equipos de prueba en aeropuertos porque los retrasos en los envíos amenazaban los lanzamientos. Pasaba los fines de semana revisando datos de campo mientras otros ejecutivos enviaban correos electrónicos diciendo, «Gran trabajo, equipo». Una vez, una importante instalación de un cliente comenzó a fallar en las pruebas de aceptación final 4 días antes de un lanzamiento multimillonario. Volé esa misma noche. Pasé 4 días seguidos en el sitio del cliente con 2 ingenieros hasta que encontramos el problema de control térmico y lo corregimos. El proyecto se lanzó. El cliente renovó. Daniel me llamó indispensable. Esa palabra me siguió durante años. Indispensable cuando un lanzamiento se retrasaba. Indispensable cuando un cliente estaba enojado. Indispensable cuando un gerente de ingeniería renunciaba. Indispensable cuando el plan de otra persona fallaba. Pero de alguna manera, nunca del todo lista para el título ejecutivo. Cada vez que preguntaba sobre un ascenso, Daniel tenía una razón. Necesitas más exposición comercial. Entonces la conseguí. Necesitas más experiencia en liderazgo. Entonces gestioné un equipo más grande. Necesitas visibilidad ante la junta. Entonces presenté ante la junta. Siempre era un año más, un lanzamiento más, una cosa más que tenía que demostrar. Mientras tanto, veía a personas con menos experiencia obtener títulos más grandes porque eran mejores para hacerse ver. Me decía a mí misma que no importaba. El trabajo importaba. La compañía importaba. El equipo importaba. Así fue como justifiqué perderme cumpleaños, cancelar vacaciones y responder llamadas de trabajo cuando debería haber estado con las personas que amaba. Luego, 18 meses antes del ascenso de Carlos, nuestro vicepresidente de producto renunció. Daniel me pidió que asumiera el cargo temporalmente. Temporal significaba que me hice cargo de las revisiones de productos, las escaladas de clientes, las prioridades de ingeniería y los informes ejecutivos, todo mientras mantenía mi título de directora senior. Hice el trabajo de vicepresidenta porque creía que el título seguiría. 6 meses antes de la reunión del ascenso, Daniel finalmente dijo las palabras que había estado esperando años para escuchar. Entrega la próxima expansión de la serie Alfa a tiempo y me aseguraré de que la junta vea que estás lista. La entregué 3 semanas antes. Los ingresos subieron más rápido de lo previsto. La cartera de clientes creció y Daniel le dio el puesto a su hijo. Eso fue lo que más dolió. No el título, ni siquiera la sonrisa burlona de Carlos. Fue darme cuenta de que había tratado cada promesa verbal que Daniel hizo como un contrato. Había confiado en él porque pensaba que la lealtad era recíproca. Pero había una cosa en mi relación con la compañía que nunca había dejado a la confianza, la patente.
Ese acuerdo había sido redactado por abogados, negociado línea por línea y renovado por escrito cada vez. Y mientras conducía a casa después de esa reunión del ascenso, una pregunta se repetía en mi mente. ¿Qué decía exactamente la licencia actual? Esa noche, entré a la pequeña oficina de mi casa y abrí una carpeta que no había tocado en años. Dentro estaban los documentos originales de la patente, el primer acuerdo de licencia con la compañía y cada enmienda que habíamos firmado desde entonces. Ya sabía lo que decían, pero después del comentario de Carlos sobre toda la propiedad intelectual de la compañía, quería recordar exactamente dónde estaban trazadas las líneas. La respuesta era más clara de lo que esperaba. Sistemas Energéticos del Sol era dueña de la serie Alfa como producto comercial. Eran dueños de los diseños de los gabinetes, las especificaciones de fabricación, el panel de monitoreo, los manuales de instalación, los materiales de venta y el software interno que sus equipos habían construido alrededor de la plataforma. Pero debajo de todo eso se encontraba la arquitectura que yo había creado antes de unirme a la compañía, el sistema de control adaptativo. Esa patente todavía estaba registrada a mi nombre. La empresa nunca la había comprado. La licenciaba. Había una gran diferencia. Cuando firmamos el acuerdo original 11 años antes, Sistemas Energéticos del Sol había recibido una licencia exclusiva para usar mi arquitectura patentada en mercados específicos de almacenamiento de energía comercial. Ese arreglo tenía sentido cuando todavía eran pequeños. No podían pagar mi precio por una venta directa, y yo no quería ceder la propiedad de algo que había pasado años desarrollando. Así que llegamos a un compromiso. Yo conservé la patente. Ellos recibieron la exclusividad. Con el tiempo, el acuerdo se había renovado varias veces. Las regalías se convirtieron en parte de mi paquete de compensación, y como la relación funcionaba, nadie hablaba mucho de la distinción. Probablemente ahí fue donde comenzó el problema. A medida que nuevos ejecutivos se unían a la empresa, veían el número de patente impreso en los materiales del producto y asumían que pertenecía a la compañía. Los equipos de ventas se referían a nuestra tecnología de control patentada. Las presentaciones para inversionistas usaban un lenguaje similar. Incluso Daniel había comenzado a hablar de esa manera. Rara vez corregía a alguien porque nunca había habido una razón práctica para crear fricción. Esperaba pasar el resto de mi carrera en la empresa. Creía que estábamos construyendo la compañía juntos. Esa creencia me había vuelto descuidada en una cosa, no legalmente, sino emocionalmente. Había comenzado a pensar en mi patente como si también fuera de la compañía. El mercado ciertamente la trataba de esa manera. Para entonces, la serie Alfa se había convertido en la plataforma de almacenamiento comercial insignia de la compañía. Representaba aproximadamente 2.064 millones de pesos en ingresos anuales contratados, con aún más ligados a proyectos futuros. Grandes clientes industriales la elegían porque podía gestionar miles de módulos de baterías manteniendo estables la temperatura y el comportamiento de la carga durante largos ciclos de operación. Los gabinetes se veían impresionantes. El panel de control se veía moderno, pero la razón por la que esos sistemas se comportaban de manera tan consistente provenía de la arquitectura de balanceo patentada que los sustentaba. Eso no era lo único que había construido. Durante 11 años, había creado los manuales técnicos que rodeaban el sistema. Había ayudado a dar forma a los procedimientos de certificación. Había escrito los primeros estándares de respuesta en campo. Había capacitado a los equipos de ingeniería que manejaban implementaciones complejas. Sabía por qué ciertos clientes tenían reglas de configuración inusuales, por qué algunos proveedores requerían ventanas de calificación más largas y que cambios en el producto podrían crear problemas meses después de la instalación. No era la única persona capaz de trabajar en la serie Alfa. Eso habría sido poco realista. Teníamos excelentes ingenieros, pero yo era la persona que entendía cómo se conectaban las piezas técnicas, contractuales, de clientes e históricas. Carlos no entendía nada de eso. Y aparentemente tampoco las personas que habían decidido que él debería supervisarme. Luego llegué a la sección más importante del acuerdo, la cláusula de renovación. La leí 2 veces. A la licencia exclusiva actual todavía le quedaban varios meses. Eso significaba que Sistemas Energéticos del Sol tenía todo el derecho legal de seguir vendiendo y dando soporte a los productos cubiertos por el acuerdo existente. No podía simplemente llegar el lunes por la mañana y cerrar todo.
nunca lo habría hecho de todos modos. Había clientes que dependían de nuestro equipo, ingenieros cuyos trabajos no tenían nada que ver con la decisión de Daniel y contratos que merecían ser honrados. Pero la exclusividad no se renovaba automáticamente. Cuando el plazo expirara, la compañía necesitaría un nuevo acuerdo por escrito conmigo. Sin uno, no perderían el derecho a cada producto que ya habían construido de la noche a la mañana, pero podrían perder algo estratégicamente mucho más importante, su derecho exclusivo sobre la tecnología. Eso significaba que otra compañía podría potencialmente licenciar futuras aplicaciones después del término actual, dependiendo de cualquier acuerdo que yo decidiera hacer. Me recosté en mi silla. De repente, el ascenso de Carlos se veía diferente. Daniel le había entregado a su hijo la autoridad sobre una línea de productos de más de 2.000 millones de pesos asumiendo que la compañía poseía permanentemente la tecnología que la protegía. No era así. Estaban alquilando la exclusividad a la mujer a la que acababan de decir que capacitara a su reemplazo. Y Carlos ya había dejado claro que no tenía idea. La parte peligrosa no era que yo planeara usar eso en su contra. Era que él estaba a punto de empezar a tomar decisiones basadas en una propiedad que sistemas energéticos del Sol en realidad no tenía. Ese fue su primer error real. Carlos no se adaptó gradualmente al puesto de vicepresidente. Para el lunes por la mañana, ya estaba reorganizando la organización. Las reuniones que yo había dirigido durante años desaparecieron de mi calendario. Los gerentes de ingeniería comenzaron a recibir nuevos organigramas. Las revisiones de estrategia de clientes se trasladaron a la oficina de Carlos. Aunque nunca había hablado directamente con varias de nuestras cuentas técnicas más grandes, observé todo sin discutir. Una parte de mí todavía esperaba que él disminuyera la velocidad lo suficiente como para aprender. Hizo lo contrario. El miércoles, me envió un mensaje marcado como urgente. Necesito una carpeta de transición completa para el viernes. Hojas de ruta de productos, contactos de proveedores, historiales de clientes, procedimientos de escalada, registros de certificación, documentación técnica y todos los archivos de propiedad intelectual. Preparé exactamente lo que solicitó. Todo lo que poseía la compañía se incluyó en el paquete. Planes de productos, registros de ingeniería, documentación para clientes, información de proveedores, procedimientos internos. Luego creé una sección separada etiquetada como propiedad intelectual licenciada de terceros y de propiedad personal. Esa sección incluía referencias a mi patente y al acuerdo de licencia. Carlos me llamó a su oficina menos de una hora después de recibirlo. Tenía la carpeta abierta sobre su escritorio. ¿Qué es esto?, preguntó. La separación de la propiedad intelectual. Tocó la página. ¿Por qué estás separando la arquitectura central de la tecnología de la compañía? Porque la patente es anterior a mi empleo. Sistemas energéticos del Sol la licencia. Su expresión cambió de inmediato. No a preocupación. A molestia. Natalia. Cualquier cosa desarrollada en torno a un producto de la compañía pertenece a la compañía. El producto circundante sí, dije. La patente fundamental no. Me miró fijamente por un momento. Luego soltó una breve risa. Entiendo que estás decepcionada por el ascenso, pero este es exactamente el tipo de comportamiento territorial que necesitamos superar. Sentí que algo dentro de mí se quedaba completamente quieto. Esto no tiene nada que ver con el ascenso. Entonces deja de complicarlo. Estoy explicando la estructura de propiedad. Empujó la carpeta hacia mí. Tu trabajo es ayudar con la transición, no crear obstáculos legales. Recogí la carpeta. Entonces el departamento legal debería revisarla. Me despidió con un gesto. Esa tarde, Daniel llamó. Esperaba que me preguntara sobre la patente. En cambio, me dijo que Carlos tenía preocupaciones sobre mi actitud. Cree que te estás resistiendo a la transición. Respondí una pregunta sobre propiedad intelectual. Natalia, necesitas darle espacio para liderar. Lo estoy haciendo. Entonces haz esto más fácil. Esa frase se quedó conmigo. Haz esto más fácil. Durante 11 años, ese había sido básicamente mi trabajo no oficial. Hacer la fecha límite más fácil. Hacer al cliente enojado más fácil.
Hacer el lanzamiento fallido más fácil. Hacer el liderazgo débil más fácil. A la mañana siguiente, Recursos Humanos me eliminó de la reunión ejecutiva semanal de producto. El correo electrónico decía que el cambio apoyaría una toma de decisiones más clara durante la transición de liderazgo. Al mismo tiempo, Carlos todavía esperaba que yo manejara las escaladas técnicas cada vez que su equipo se encontraba con algo que no podían resolver. Quería mi conocimiento. Simplemente no quería mi autoridad. Luego vino la presentación para los inversionistas. Carlos estaba al frente de la sala de conferencias mostrando a la alta dirección una presentación de crecimiento revisada para la serie alfa. Una diapositiva llamó mi atención de inmediato. En la parte superior decía, la arquitectura de control patentada y propietaria de sistemas energéticos del Sol. Esperé a que Carlos terminara de hablar. Luego dije en voz baja, esa redacción necesita una revisión legal. Me miró. ¿Por qué? Porque la compañía no es dueña de la patente subyacente. La sala quedó en silencio. Carlos sonrió. No porque entendiera, sino porque pensó que me estaba poniendo en ridículo. Natalia, dijo, construiste una buena tecnología. Eso no significa que seas dueña de la compañía. Algunas personas bajaron la vista a la mesa. Mantuve mi voz nivelada. No dije que fuera dueña de la compañía. Dije que la compañía no es dueña de esa patente. Daniel se movió en su silla. Carlos negó con la cabeza. Vamos a continuar. Asentí. Entonces recomiendo que el departamento legal revise la diapositiva antes de que salga de esta sala. Me ignoró. A las 4:17 de esa tarde, Recursos Humanos envió otro correo electrónico. Con efecto inmediato, se me retiraba de las discusiones sobre estrategia de producto y se me indicaba que me comunicara a través de Carlos en todos los asuntos ejecutivos. Lo leí una vez, luego otra vez. Durante 11 años, había protegido a la empresa de errores antes de que se volvieran costosos. Ese correo electrónico fue el momento en que dejé de hacerlo. No borré nada. No escondí nada. No saboteé un solo proyecto. Simplemente me fui a casa, abrí el acuerdo de licencia original y comencé a leer cada página. Esta vez, lo estaba leyendo para mí. No renuncié esa noche. Eso habría sido fácil. También habría sido emocional. Y para entonces ya había aprendido lo suficiente como para saber que las decisiones emocionales son a menudo las que otras personas pueden usar en tu contra. Así que pasé el fin de semana haciendo algo mucho menos dramático. Leí. Saqué el acuerdo original de la patente, cada enmienda, cada estado de cuenta de regalías, mi contrato de trabajo y cada correo electrónico que había guardado sobre la próxima renovación. Construí una línea de tiempo simple en un bloc de notas amarillo, fecha de presentación, fecha de licencia, fechas de renovación, vencimiento actual y cada vez que la empresa había reconocido formalmente que la patente me pertenecía. Ver 11 años reducidos a fechas y firmas cambió algo en mí. La situación dejó de sentirse personal. Se volvió contractual. Luego hice una lista de preguntas. El lunes por la mañana, antes de ir a trabajar, llamé al abogado de propiedad intelectual que me había ayudado años antes. Su nombre era Tomás Ríos y tenía una regla cuando me convertí en empleada de sistemas energéticos del Sol. Nunca asumas que el empleo cambia la propiedad a menos que el papel lo diga. En ese momento, pensé que estaba siendo demasiado cauteloso. 11 años después, entendí exactamente por qué. Revisamos el acuerdo línea por línea. La licencia actual seguía siendo válida por varios meses más. Eso importaba. La empresa todavía tenía el derecho legal de usar la arquitectura patentada durante el término existente. No podía interferir con los clientes actuales, retirar el acceso o bloquear de repente los productos ya cubiertos por el acuerdo. No tenía intención de hacer nada de eso. Pero la cláusula de exclusividad tenía una fecha de vencimiento firme. Si la empresa quería mantener los derechos exclusivos después de esa fecha, ambas partes tenían que firmar un nuevo acuerdo. No había renovación automática, ni transferencia permanente, ni lenguaje de propiedad oculto, solo un contrato con una fecha de finalización. Tomás se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿han comenzado las discusiones de renovación contigo? No.
¿Han reconocido el vencimiento? No. ¿Lo saben? Estoy empezando a pensar que no. Fue entonces cuando la situación se volvió más grande que mi ascenso. La empresa se estaba preparando para una importante ronda de financiación ligada a la expansión internacional de la serie Alpha. Había visto suficiente planificación interna para saber que los prestamistas e inversores eventualmente harían preguntas detalladas sobre la propiedad de la tecnología que respaldaba los ingresos proyectados. Si los materiales de financiación decían que la compañía era propietaria de la patente, alguien tendría que corregir eso. No iba a dejar que el error de Carlos se convirtiera en el mío. Así que creé un registro limpio. El martes por la mañana, envié un correo electrónico al asesor legal general de la empresa. Sin acusaciones, sin amenazas, solo hechos. Expliqué que los materiales internos recientes describían a la compañía como la propietaria de la patente de control subyacente. Adjunté el registro, el acuerdo de licencia activo y la enmienda pertinente. Escribí que quería que los registros de la compañía se mantuvieran precisos y solicité que cualquier pregunta futura que involucrara mi propiedad intelectual personal pasara por el departamento legal. Luego volví al trabajo. No llamé a los clientes. No advertí a los proveedores. No le conté a mi equipo de ingeniería lo que estaba sucediendo. Simplemente dejé de cargar con el riesgo legal de personas que se negaban a escuchar. Esa misma tarde, abrí otro archivo, mi currículum. 2 años antes, Melissa Herrera, la directora de Producto de Tecnologías Avanzadas de Cómputo, había intentado reclutarme. La había rechazado. En ese momento, le dije que era leal a sistemas energéticos del Sol. Ahora, le envié un breve mensaje. Podría estar abierta a una conversación. Respondió 12 minutos después. Dime cuándo. Ese único mensaje se sintió más poderoso que cualquier discurso airado que le hubiera podido dar a Daniel. Luego Carlos cometió otro error. El jueves por la tarde, me envió por correo electrónico un formulario de reconocimiento interno. Decía que yo aceptaba que la compañía poseía permanentemente toda la tecnología de la plataforma asociada y la propiedad intelectual derivada. Lo leí 2 veces, luego lo reenvié directamente a Tomás y al asesor legal general de la compañía. No lo firmé. No discutí al respecto. Simplemente escribí, no puedo reconocer una propiedad que es inconsistente con los registros de patente y licencia existentes. Por primera vez, Carlos había puesto el malentendido por escrito, y 48 horas después, el Comité de Auditoría de la Junta convocó una revisión de emergencia. El pánico no comenzó con gritos. Comenzó con abogados. El asesor legal general de la empresa revisó los documentos que yo había enviado, sacó las propias copias de la compañía y verificó el registro de patentes. Luego confirmó lo que yo había estado diciendo. Yo era la dueña de la patente. La compañía tenía una licencia exclusiva válida, pero solo hasta la fecha escrita en el acuerdo. Eso solo era manejable. El problema mayor era lo que la compañía le había estado diciendo a todos los demás. Con los años, las presentaciones internas habían dejado de usar gradualmente la palabra licenciada. Algunos materiales de financiación describían la arquitectura de control como un activo corporativo permanente. La presentación de Carlos para los inversionistas iba más allá. Calificaba a la compañía como la propietaria. La empresa también estaba organizando una gran línea de crédito para financiar la expansión internacional de la serie Alpha. Los prestamistas externos ya estaban examinando la compañía y una pregunta de diligencia debida era dolorosamente simple. ¿Era la compañía dueña de toda la propiedad intelectual crítica que respaldaba las proyecciones de ingresos en su modelo de expansión? La respuesta era no. No exactamente. Para el miércoles por la tarde, Daniel, Carlos, el director de finanzas, el asesor legal general y varios miembros de la Junta estaban en una reunión de emergencia. No fui invitada. Por una vez, no necesitaba estarlo. Los documentos estaban hablando por mí. Más tarde, me enteré de lo que sucedió por alguien que estuvo en la sala. La presidenta de la Junta preguntó quién era responsable de renovar la licencia. Carlos respondió primero. Natalia la firmará. Ella trabaja para nosotros. El asesor legal general lo corrigió. Mi acuerdo de empleo y la propiedad de la patente eran independientes.
Trabajar para la compañía no me obligaba a otorgar la propiedad permanente de la propiedad intelectual que creé antes de unirme. Luego la presidenta preguntó cuándo expiraba la licencia exclusiva. Hubo una pausa, varios meses, no años, meses. Fue entonces cuando el ambiente cambió. Carlos había tratado el tema de la patente como una empleada herida que se negaba a aceptar una decisión de ascenso. Ahora la Junta entendía que era un problema de financiación, un problema de producto y potencialmente un problema competitivo. Al mismo tiempo, los problemas operativos sobre los que había advertido comenzaron a surgir. Carlos había prometido una fecha de implementación agresiva a un importante cliente industrial antes de que la ingeniería completara la validación final. Reasignó a 2 líderes de proyecto experimentados porque quería una estructura de liderazgo fresca. Aprobó compromisos de producto en reuniones de ventas sin verificar si las características habían terminado las pruebas. Ninguna de esas decisiones destruyó la compañía. Crearon fricción en todas partes. Los gerentes de ingeniería que solían acudir a mí para decisiones rápidas ahora le pedían a Carlos que aprobara las concesiones por escrito. Las preguntas de los clientes permanecían sin respuesta por más tiempo. Una revisión de certificación tuvo que ser reprogramada. Un hito de lanzamiento se retrasó 11 días. Luego 2 clientes importantes escalaron sus preocupaciones en la misma semana. Antes de que Carlos se convirtiera en vicepresidente, yo habría intervenido en esos problemas. Habría llamado a ingeniería, ventas, legal y al cliente, y luego habría alineado a todos discretamente antes de que el problema llegara a Daniel. Había hecho eso durante años. Ahora, hice el trabajo que se me asignó oficialmente, nada más. Mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de ejecutivos que apenas me habían hablado desde la reunión del ascenso. ¿Puedes unirte a esto? ¿Sabes por qué el cliente está preocupado? ¿Puedes revisar el cronograma de Carlos? Respondí las preguntas que caían dentro de mi rol. No rescaté decisiones de las que había sido excluida. Mientras tanto, mis conversaciones con tecnologías avanzadas de cómputo avanzaron rápidamente. Melissa no me pidió que demostrara que era material para ejecutiva. Ya conocía mi trabajo. Después de 3 reuniones, me ofrecieron un puesto de producto ejecutivo con mejor compensación, exposición directa a la Junta y autoridad real sobre los sistemas que sería responsable de entregar. Leí la oferta 2 veces. Luego la firmé. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia a Daniel y a Recursos Humanos. Daniel me llamó menos de 5 minutos después. Natalia, ¿qué es esto? Mi renuncia. ¿Hablas en serio? Sí. Si es por Carlos, podemos discutirlo. Durante 11 años, había esperado escuchar esas palabras. Ahora, no significaban nada. No es una negociación, Daniel. Él asumió que estaba tratando de forzarlo a revertir el ascenso. Luego, le dije que ya había aceptado otro rol ejecutivo. Eso terminó la discusión. Para el mediodía, la Junta lo sabía. Ahora, la compañía tenía 2 problemas. Estaba perdiendo a la mujer que entendía el producto mejor que nadie en el edificio. Y la licencia de patente exclusiva que protegía un negocio de más de 2.000 millones de pesos se acercaba a su vencimiento. Por primera vez, Daniel entendió lo que había logrado al darle a Carlos ese título de vicepresidente. No había asegurado el control. Me había convencido de irme. 3 horas después, su asistente llamó. Daniel me quería en una reunión privada de la Junta. Esta vez no me pedían que explicara por qué merecía un ascenso. Me pedían reunirme con la dueña de la patente que necesitaban. Entré a la sala de juntas la tarde siguiente con Tomás a mi lado. La sala se veía casi exactamente como el día en que Carlos obtuvo mi ascenso. La misma mesa larga, las mismas paredes de cristal, la misma vista de la ciudad, pero nadie sonreía esta vez. Daniel se puso de pie cuando entré. Carlos se quedó sentado, mirando la carpeta frente a él. La presidenta de la Junta, Margarita Elizondo, nos hizo un gesto a Tomás y a mí para que tomáramos los 2 asientos vacíos cerca del final. Daniel comenzó con cuidado. Natalia, queremos reparar esto. Lo miré. Continuó, manejamos la transición mal. Puedo admitirlo. Eso fue lo más cercano a una disculpa que le había escuchado en 11 años.
Luego vino la oferta, vicepresidenta de Producto e Innovación. El título que originalmente me habían prometido, un aumento salarial del 40%, un bono de retención, acciones, autoridad directa sobre ingeniería y estrategia de producto. Daniel incluso dijo que Carlos podría volver a un rol de estrategia corporativa si eso facilitaba la estructura. 6 meses antes, habría aceptado antes de que terminara la oración. Ahora no sentía casi nada. Natalia, dijo Daniel. Esto te da todo lo que pediste. Negué con la cabeza. No, me da todo lo que pedí. Después de que dejé de quererlo. La sala quedó en silencio. No estaba tratando de sonar dramática. Simplemente era verdad. Durante años, había creído que el problema era que la dirección no había visto lo suficiente de mi trabajo. La reunión del ascenso demostró algo más. Lo habían visto. Habían dependido de él. Simplemente habían creído que podían tomar el valor y darle la autoridad a otra persona. Me quedé porque confiaba en la compañía, dije. Seguí aceptando más responsabilidad porque creía que esa confianza iba en ambos sentidos. La decisión que tomaron con Carlos me demostró que no era así. Daniel bajó la vista. Carlos finalmente habló. Entonces, ¿esto es un castigo? No, mi respuesta fue inmediata. Si quisiera venganza, habría actuado de manera diferente. Estoy honrando cada acuerdo que firmé. Margarita se inclinó hacia adelante. Eso nos lleva a la patente. Tomás abrió los documentos de la licencia. Expliqué la posición claramente. La actual licencia exclusiva de sistemas energéticos del Sol seguía siendo válida hasta que terminara el contrato. Los clientes existentes estaban protegidos. Los productos actuales podían continuar bajo los términos ya firmados. No interferiría con ningún uso lícito cubierto por el acuerdo, pero no firmaría otra licencia exclusiva a largo plazo bajo la antigua estructura. El director de finanzas preguntó qué estaba proponiendo en su lugar. Una transición, dije. Cuando termine el plazo actual, estoy dispuesta a negociar una licencia no exclusiva más corta que le dé a la compañía tiempo para continuar apoyando a los clientes y rediseñar futuros sistemas si la empresa lo decide. Margarita preguntó. ¿Y usted sería libre de licenciar la patente en otro lugar? Sí. Carlos empujó su silla hacia atrás. Eso es usar la situación a su favor. Está usando esto para acorralar a la compañía. Margarita se volvió hacia él antes de que yo pudiera responder. No, Carlos. El contrato está por expirar. Ella advirtió a la dirección que el lenguaje sobre la propiedad era incorrecto. Ustedes eligieron no escuchar. Él se quedó en silencio. Por primera vez desde que lo conocía, la sonrisa burlona desapareció por completo. Daniel intentó una última vez. ¿Qué te haría quedarte? Pensé en la pregunta. 11 años, todas las noches hasta tarde, los cumpleaños perdidos. Cada vez que me había dicho a mí misma que un lanzamiento exitoso más finalmente los haría verme. Nada, dije. Esa fue la respuesta que cambió la sala. No porque fuera cruel, sino porque finalmente entendieron que ya no estaba negociando para que me permitieran importar. La junta aceptó que me iba. También acordaron comenzar discusiones formales de licencia a través de los abogados. En cuestión de días, Carlos fue removido del liderazgo de producto mientras la junta revisaba las afirmaciones incorrectas sobre la propiedad intelectual, las divulgaciones financieras y cómo se había manejado la decisión del ascenso. No lo celebré. No lo necesitaba. En mi última tarde en la empresa, empaqué una caja de mi oficina. Daniel apareció en la puerta. Desearía que esto hubiera sido diferente, dijo. Yo también. Y lo decía en serio. Luego bajé la caja, entregué mi gafete y salí de la compañía que había ayudado a construir. La patente seguía siendo mía. Mi reputación seguía intacta. Y por primera vez en 11 años, también lo estaba mi futuro. 3 semanas después, entré a Tecnologías Avanzadas de Cómputo con un nuevo título, Vicepresidenta Senior de Sistemas Avanzados. Fue extraño ver esas palabras junto a mi nombre. No porque pensara que no me las había ganado, sino porque había pasado tanto tiempo esperando que alguien más estuviera de acuerdo.
En la nueva empresa, Melissa hizo algo que Daniel rara vez había hecho. Me dio responsabilidad y autoridad al mismo tiempo. En mi primer mes, me invitó a reuniones de estrategia con clientes, revisiones de presupuesto y sesiones de planificación de la junta. En lugar de pedirme que preparara el trabajo para que alguien más lo presentara, yo lo presentaba. Construí procesos de revisión de ingeniería más claros. Creé estándares de promoción que recompensaban la contribución real. Pasé tiempo desarrollando a líderes técnicos más jóvenes para que ninguna persona tuviera que cargar silenciosamente con un sistema entero en segundo plano. Y dejé una regla muy clara. El crédito seguía al trabajo. No a los lazos familiares, no a la política, no a quien hablaba más fuerte en una sala de juntas. También mantuve límites estrictos en torno a mi patente. No traje listas de clientes de mi anterior trabajo. No copié diseños de productos patentados. No compartí precios internos, datos de fabricación o registros de proyectos confidenciales. Y no licencié mi tecnología a nadie hasta que terminó el plazo exclusivo existente de sistemas energéticos del Sol. Cuando finalmente terminó, Tomás me ayudó a estructurar nuevos acuerdos cuidadosamente. Sistemas Energéticos del Sol negoció una licencia temporal no exclusiva mientras comenzaba un costoso rediseño de productos futuros. La compañía sobrevivió. Me alegré de que así fuera. Miles de personas no tuvieron nada que ver con la decisión de Daniel, y nunca quise que fueran castigadas por ello. Pero la empresa pagó un precio. Su expansión internacional se desaceleró. El rediseño consumió dinero y tiempo de ingeniería. Daniel permaneció como director general, pero la Junta redujo parte de su autoridad después de revisar cómo se había manejado el problema de la propiedad intelectual y el ascenso de Carlos. Carlos fue apartado del liderazgo operativo. Unos meses después, escuché que había dejado la compañía. Años antes, podría haber encontrado eso satisfactorio. Para entonces, apenas me importaba. El momento que más importó llegó cuando una de mis antiguas ingenieras, una mujer llamada Raquel Castillo, se unió a mi nuevo equipo. Estábamos tomando un café después de su primera semana cuando dijo algo que todavía recuerdo. Verte ir cambió las cosas para la gente de allí. La miré. ¿Cómo? Ella sonrió. Muchos de nosotros nos dimos cuenta de que ser necesitado y ser valorado no son la misma cosa. Esa frase se quedó conmigo. Durante años, había confundido la lealtad con la resistencia. Pensé que ser leal significaba quedarse a pesar de cada decepción, absorber cada insulto y demostrar mi valía una y otra vez cada vez que alguien movía la línea de meta. Ahora sé que no es así. La lealtad sin límites se convierte en permiso. Permiso para pasarte por alto. Permiso para pagarte menos. Permiso para usar tu trabajo mientras le entregan tu autoridad a otra persona. Yo no destruí la compañía. Nunca hackeé un sistema. Nunca robé un cliente. Nunca saboteé un lanzamiento. Nunca amenacé a nadie. Simplemente dejé de dar acceso ilimitado a mi trabajo, mi tiempo y mi paciencia después de que la compañía demostró que no respetaba a la persona que los proporcionaba. Meses después, entré a mi primera reunión de estrategia completa con la junta directiva en mi nuevo trabajo. Había una placa con mi nombre esperando en mi asiento, Natalia Bravo, vicepresidenta senior. Me senté, abrí mi carpeta y miré alrededor de la mesa. Nadie me pidió que capacitara a la persona que me había reemplazado. Nadie me dijo que el liderazgo requería algo que yo no tenía. Me pidieron mi opinión y esta vez cuando hablé, todos escucharon. La patente había protegido mi trabajo. Pero al final, no fue lo más valioso que poseía. Ese fue el momento en que finalmente dejé de permitir que otras personas decidieran lo que yo valía.